Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica. Bienvenidos sean todos a esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Para mí un gratísimo placer poder compartir en sus hogares cada sábado y durante la semana en esta consulta médica, recordándoles también que pueden sintonizarnos en el canal 32 por aquí, por BTV, y también a través de nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales con el hashtag y el @ la consulta médica. Bueno, nosotros siempre al inicio de nuestro programa compartimos un compendio de las informaciones de salud que transcurren durante la semana y en las últimas horas en nuestro país y en el mundo en nuestro informe de salud. Y esta semana precisamente el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución, la 021-2022, que crea el Comité Administrador de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, el DAMAC, como la instancia colegiada y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la gestión de medicamentos de esa dirección en consonancia con las disposiciones establecidas en las legislaciones aplicadas a la materia. Durante la acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, el encargado de planificación del Ministerio de Salud Pública, licenciado Miguel Rodríguez Viñas, informó que con el Comité Administrador de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Altos Costos se busca apoyar en las decisiones de temas estratégicos y directrices generales de operación a la gestión de medicamentos y así brindar más facilidades a los beneficiarios del programa y a todos los interesados. Dicho comité queda integrado por el viceministro de Salud Colectiva, quien fungirá como presidente, una persona designada por el ministro de Salud, los viceministros de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector en Salud, de Regulación de Productos de Consumo Humano, además el director de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, así como representantes de la Presidencia de la República, según lo indica la referida resolución en su artículo 4. Mientras las autoridades de salud pública insisten que no hay rebrote de COVID-19 en el país, el doctor Ronald Skiwis, director de epidemiología, reiteró que no hay rebrote de COVID-19 en el país, pero sí un ligero aumento de casos en menores de 20 años de edad y que por esta razón se está rehabilitando los lugares de tomas de muestras y vacunación contra la enfermedad. Skiwis recordó que las variantes circulantes son Omicron y Delta y que ambas presentan síntomas distintos. En ese orden, la institución mantiene la resolución número 20-2022 que modifica el esquema de vacunación contra la COVID-19 para la población mayor de 12 años, consistentes en el esquema de 3 dosis con los tiempos preestablecidos y administración, o sea, la aplicación mixta de vacunas. Se habilita una dosis de refuerzo opcional, una cuarta dosis, para las personas mayores de 18 años, con prioridad para la población mayor de 50, personal de salud, los grupos de personas inmunodeprimidas y las demás que así las requieran por su condición especial de salud, aplicadas 4 meses después de la tercera dosis. En cuanto al dengue, el doctor Manuel Tejada, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis, SECOVED, informó que en los próximos días serán intervenidos varias demarcaciones con el objetivo de arreciar las acciones y fortalecer las respuestas de prevención y control del dengue en el país, con miras a eliminar el mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. Manifestó que actualmente en el país desde el año 2021 se han registrado unos 1.800 casos y 8 defunciones distribuidos en 5 provincias. Las zonas a ser intervenidas son el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Villavasque.
En la jornada se realizarán trabajos de descacharrización, fumigación, aplicación de herbicidas, entre otras acciones. Y esta semana también las autoridades del vecino país de Haití informaron que investigan un caso sospechoso de la viruela del mono detectado en la ciudad de Saint-Marc, a unos 85 kilómetros al noroeste de Puerto Príncipe, el pasado 27 de mayo. Según informó el director del Departamento de Epidemiología, Laboratorios e Investigación del Ministerio de Salud Pública de esa nación, el doctor Marcelle dijo que se recibió una alerta de otro posible caso en la zona norte del país, pero los sanitarios que atendieron al paciente creen que se considera un caso de sarcoptosis, enfermedad similar a la sarna, porque vive en una zona con incidencia de esa dolencia. Informaron que las muestras tomadas a ese paciente han sido enviadas a un laboratorio en Estados Unidos y todavía se desconoce la fecha en la que se conocerán los resultados. Así lo expresó también el director de epidemiología del país, el doctor Skiwis, el pasado miércoles durante la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública, quien afirmó que conversó con el ministro de Salud de esa nación sobre la posibilidad del caso de viruela en Haití. Nosotros ayer a las 6 de la tarde hablamos con el ministro de Salud de Haití y él nos dijo que el caso no se ha confirmado, está descartado. Es una información que disponemos ayer a las 6 de la tarde con el ministro de Salud de Haití. Nos dijo que es un caso descartado. En el país, el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica preventiva debido a la presencia de esta enfermedad en las Américas, a la vez que aclaró que no se han registrado casos en el país. Y la Organización Mundial de la Salud afirmó que se debe luchar contra el estigma vinculado a la viruela del mono porque podría disuadir a los enfermos de buscar atención médica y dificultar con ello su contención. La viruela del mono, de la que se han confirmado 550 casos en 30 países no endémicos, ha sido detectada en particular, aunque no de forma exclusiva, entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Todos debemos trabajar duro contra el estigma, que no solamente es equivocado, sino que puede impedir que individuos afectados busquen atención y hacer más difícil detener la transmisión, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa. Y también la Organización Panamericana de la Salud advirtió que este brote de la viruela símica merece particular atención y que el número de casos y países afectados aumentará, por lo que deben tomar medidas antes que el virus se establezca en áreas no endémicas. Oigamos las declaraciones de la directora Clarissa Etienne. La aparición súbita de la viruela del mono en varios países no endémicos durante un periodo de pocas semanas es algo bastante inusual. Los expertos en salud pública están empezando a entender mejor cómo se propaga la viruela del mono en este último brote. Sin embargo, este brote merece atención. Se están realizando investigaciones de salud pública en los países que han identificado casos, incluyendo buscar, identificar casos, aislar y tratar a los pacientes y hacer un rastreo y seguimiento de los contactos. Los países están intensificando la vigilancia. Entonces, podemos esperar que el número de casos y de países afectados aumentará. Pero de lo que sabemos sobre este virus y de su transmisión, hay indicios de que el brote podrá contenerse. Sin embargo, se deben tomar medidas rápidas antes de que el virus se establezca en áreas no endémicas. Entonces, en respuesta, yo he activado los procedimientos especiales de emergencia de la OPS para ayudar a los Estados miembros. Estamos apoyando a los países de las Américas con pruebas de laboratorio, vigilancia, investigación de casos, gestión clínica y prevención y control de infecciones. También estamos evaluando el uso y disponibilidad de las vacunas. Estamos
ofreciendo información pública a los ministerios de salud, a los trabajadores de la salud y a la población en general sobre cómo mantener la seguridad y la protección. También colaboramos con las comunidades para desarrollar mensajes específicos para los grupos de mayor riesgo. Pero como punto final, quiero recalcar el hecho de que el riesgo para el público general sigue siendo bajo en este momento, pero debemos estar siempre atentos y vigilantes. La Organización Panamericana de la Salud, en su acostumbrada rueda de prensa de esta semana, alertó que el número de casos y muertes por COVID-19 continúa aumentando en toda nuestra región de las Américas. La semana pasada se notificaron 1.087.390 casos y 4.155 muertes en la región, lo que representa un aumento de 10,4% y 14% respectivamente. Alertó que los países deben ampliar la vigilancia para dar seguimiento a otros virus respiratorios, no solo el de la COVID-19. Muchos lugares se enfrentan a la doble amenaza de un posible aumento de los casos de gripe y un aumento de los casos de COVID-19 debido al cambio climático que se avecina y los fenómenos meteorológicos extremos, lo que causará que los trabajadores de salud, las personas mayores y las embarazadas se enfrenten a un riesgo adicional, por lo que se hace urgente que los países se preparen con la mayor antelación posible con planes nacionales para que estos fenómenos no los tomen por sorpresa. Volviendo a las informaciones locales, el presidente Luis Abinader nombró al mayor general y abogado retirado Juan Manuel Méndez García como director de emergencias médicas a título honorífico. La Dirección de Emergencias Médicas forma parte del Servicio Nacional de Salud y desempeña un rol fundamental como una de las instituciones de respuesta del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911, encargada del despacho oportuno de ambulancias y personal en ocasión de los llamados de auxilio tramitados por el Centro de Contacto del Sistema 911. El decreto de designación número 290-22 incluye de manera especial al titular de la Dirección de Emergencias Médicas a velar por la eficiente prestación de los servicios que recen sobre esta institución de respuesta del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Asimismo, el gobierno otorgará unas 20.000 pensiones solidarias que se sumarán a las 15.049 que ya ha concedido desde el inicio de su gestión en agosto del 2020 a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado para beneficiar a envejecientes, personas con discapacidad y madres solteras. Este tipo de pensiones ha registrado un aumento, ya que en el 2020 se habían otorgado 3.049 y luego se incrementó a 12.000 para el 2021. Rosa dijo que en la próxima semana enviarán los proyectos de decreto al presidente Luis Abinader para las pensiones solidarias, cuyo monto son de 6.000 pesos mensuales. Y en ese orden también el director general de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, reveló que durante su gestión al frente de la referida entidad se han encontrado en la nómina pública más de una decena de casos en los que personas ya fallecidas se registran cobrando pensiones durante más de 7 años. Tras ser consultado sobre el método de pago por cheque que cada cierto tiempo adopta la dependencia para corroborar quiénes reciben o no reciben las pensiones, el servidor público aseguró que aunque genere contratiempos e inconformidades recurrentes en alguna parte de la población, mantendrán la disposición porque es su prueba de vida. Asimismo, el titular de Jubilaciones y Pensiones precisó: por este fraude contra el Estado dominicano, actualmente unas 11 personas están siendo sometidas a la acción de la justicia. Otra información que trascendió esta semana fue el cierre del Centro Médico Dominicano, ubicado en el sector El Millón del Distrito Nacional.
La clínica abrió sus puertas en 1992 y desde entonces creció con numerosos consultorios, elevó la cantidad de la planta y la capacidad de camas. Fuentes cercanas al histórico centro médico informaron que la clínica tiene una deuda superior a los 1.200 millones de pesos y que serias deficiencias administrativas y problemas con el fisco habrían sido las mayores dificultades que determinaron el cierre de la emblemática clínica. Desde hace semanas, el personal de enfermería ha estado inquieto reclamando sus prestaciones laborales, lo mismo que empleados del área administrativa. En ese orden, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Rafael Mena, advirtió que otras clínicas también estarían al borde del cierre. El Colegio Médico Dominicano y la filial norte del Colegio Médico de Cirujanos acusaron a las administradoras de riesgo de salud ARS de incumplir con los protocolos de algunas patologías. Esto ocurre a pesar de tener una resolución quirúrgica avalada por estudios nacionales e internacionales y aún así le niegan cobertura de esa intervención, con lo que afectan a los pacientes. Durante una rueda de prensa, los especialistas de la salud denunciaron que están siendo explotados por las ARS y dicen que esto a su vez perjudica a los afiliados, los que muchas veces deben costear procedimientos de sus bolsillos. Manifestaron que son muchas situaciones y por eso iniciaron la lucha con el fin de primero llegar a un diálogo con respuestas consensuadas. Y el Consulado General de Haití en Santiago y la Asociación de Industriales de Santiago, ASIS, firmaron un acuerdo interinstitucional con el propósito de que los trabajadores haitianos puedan optar por los beneficios de la seguridad social y así fortalecer el sistema económico, empresarial e industrial de ambas naciones. Sandy Filpo, presidente de la ASIS, explicó que el acuerdo persigue beneficios para empresarios y comerciantes de los dos países y citó como importante para el empresariado criollo el compromiso de establecer los visados para los socios de las instituciones que pertenecen a ella, que no solo sea de 3 meses, sino de 1 año para hacer más ágil el proceso. El dirigente empresarial se comprometió a impulsar la regulación del trabajador haitiano a los fines de que puedan contar con el documento de identidad correspondiente para que puedan acceder a la seguridad social, sistema de pensiones que les permita una estadía más rentable dentro de sus labores en empresas nacionales y estén debidamente regulados acorde con las leyes dominicanas de seguridad social y de migración. Y siguiendo en el orden internacional, la Organización Mundial de la Salud ha revelado una información sobre la medida en que el tabaco daña tanto al medio ambiente como a la salud humana y hace un llamamiento para adoptar medidas que permitan exigir a la industria un mayor grado de responsabilidad por la destrucción que está causando. De acuerdo a la OMS, cada año la industria tabacalera cuesta al mundo más de 8 millones de vidas humanas, 600 millones de árboles, 200.000 hectáreas de tierra y 22.000 millones de toneladas de agua y genera 84 millones de toneladas de CO2. En el informe de la OMS titulado Tabaco envenenando nuestro planeta, se destaca que la huella de carbono de la industria derivada de la producción, el procesamiento y el transporte del tabaco es equivalente a 1/5 parte del CO2 producido por la industria de las aerolíneas comerciales cada año, lo que contribuye aún más al calentamiento mundial. Y siguiendo en el orden internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió el premio de reconocimiento especial de la Organización Mundial de la Salud por las medidas impulsadas en el gobierno de México para el control del consumo del tabaco en el país. El representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS en México, Miguel Malo Serrano, hizo la entrega física a nombre del director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Perversamente, a niños, niñas y adolescentes está orientado el marketing de la industria tabacalera y de los nuevos productos de tabaco.
Por ello, señor presidente, me honro en nombre del doctor Tedros y de nuestra directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Caricia Etienne, entregarle, me permite, el presente que es así. Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo de 2022. Premio de reconocimiento especial del director general a la contribución para el control mundial del tabaco, otorgada al presidente de los Estados Unidos mexicanos, señor Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador firmó el decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República Mexicana, cualquiera que sea su procedencia, de los sistemas electrónicos de administración nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con sus usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. Durante el pasado Día Mundial sin Tabaco, el mandatario enfatizó en la importancia de informar a la población sobre los daños que genera a la salud su consumo. Y nos vamos a la pausa. En la entrevista del día estaremos conversando con la doctora Clevi Pérez, internista, viróloga, infectóloga, presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, sobre la viruela del mono. Podemos hablar de una amenaza global. Estaremos ante una posible pandemia. No se lo pierda. Luego de la pausa conversaremos con la doctora Pérez. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Soy la primera en cuidarte, la primera en acompañarte y estar ahí para ti en cada momento. Tu sonrisa me impulsa a brindarte la más amplia red de atención a nivel nacional a través del Plan de Servicios de Salud PDSS. Primera ARS de Humano. Tu primera sonrisa, tu primera ARS. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había podido donde trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Fue una cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Regresamos a La Consulta Médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta Guzmán. Un brote de viruela del mono preocupa a la comunidad científica después de que varios casos hayan sido detectados en distintos países. Sin embargo, los profesionales llaman a la calma, mirando a la naturaleza del virus ya conocido y cómo se transmite. Vamos a ver un reporte cortesía de La Voz de América.
Las autoridades sanitarias de varios países europeos, Estados Unidos, Canadá y Australia investigan un brote reciente de casos de viruela del mono, una rara enfermedad viral que normalmente se limita a África y raramente se difunde en otros lugares. La cepa que está circulando actualmente parece ser del tipo más leve de África Occidental, con una tasa de mortalidad del 1%, y que a menudo comienza con síntomas parecidos a los de la gripe, inflamación de los ganglios linfáticos, y progresa hasta convertirse en una erupción con ampollas. Actualmente no existen tratamientos probados y seguros para la viruela del mono, aunque la mayoría de los casos son leves. La transmisión es por contacto con animales, los animales que son huéspedes de este virus, y luego podemos tener un poco de contacto de humano a humano, que generalmente es por contactos cercanos, contactos con las personas que tienen la infección y la erupción y todo eso. Y eso no ha cambiado. El virus puede transmitirse por gotitas de saliva, contacto prolongado con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados, y usualmente se encuentra en pequeños mamíferos como los roedores. Esta viruela no se considera una enfermedad de transmisión sexual, aunque puede transmitirse durante las relaciones sexuales. Muchos de los recientes infectados se reportaron entre homosexuales y bisexuales. Esto es bastante alarmante desde el punto de vista de la salud pública y es algo que realmente necesitamos limitar y controlar lo más rápido que podamos. No hay necesidad de entrar en pánico aquí. Esto no se va a propagar y entrar en la población general y causar una epidemia como la que ha tenido el coronavirus. Si bien algunos casos se han relacionado con viajes desde África, se cree que las infecciones más recientes se han propagado en la comunidad, lo que aumenta los riesgos de un brote más amplio. Por suerte, las vacunas contra la viruela han demostrado ser muy eficaces para prevenir la propagación también de este virus. No es muy eficiente en la transmisión, entonces lo que normalmente vemos es que tal vez 1 o 2 personas se infecten con ese caso y luego se extinga porque no es muy infeccioso dentro de la población humana. Un escenario probable detrás del salto en los casos es el aumento de los viajes después de que se levantaron las restricciones de COVID, pero los científicos quieren tener más datos para tener un cuadro claro y final de este brote. Y para conversar sobre este tema, en el día de hoy hemos invitado a la doctora Clevi Pérez, es médico internista, viróloga e infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, qué bueno que está con nosotros en esta consulta médica. Muchísimas gracias, Patricio, por la invitación y la oportunidad de compartir con la gente a través de este medio. Doctora, ante esta situación de la viruela del mono, podemos hablar de pandemia, podemos hablar de una amenaza, podríamos hablar de una amenaza global. Pandemia no podemos hablar ya, quien determina o una posible pandemia, ¿no? Es la Organización Mundial de la Salud en base al comportamiento de una enfermedad y su extensión a nivel global. Lo que sí estamos teniendo es una diseminación de un virus que anteriormente estaba limitado, sobre todo a África, con 2 variedades más importantes, una en África Central y otra en África Occidental. Es un virus conocido desde muchas décadas atrás, más de 40 años atrás, y que tenía un comportamiento relativamente estable o en crecimiento, pero dentro de una determinada área geográfica, con brotes ya detectados y ciertos casos a nivel internacional en otros países cada cierto tiempo, como un brote muy importante que ocurrió en 2003 en los Estados Unidos y que fue muy bien documentado. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que ha tenido la posibilidad, ¿no?, de extenderse a muchos países, con ya unos casi 600 casos confirmados y más casos sospechosos. Entonces, esto es lo que ha preocupado y lo que sí se considera una amenaza. Podemos decir que ciertamente es una amenaza, aunque en este momento no podemos hablar de una pandemia. Esta nueva, diría yo, propagación de este virus es igual o presenta diferencia con respecto al virus ya conocido, a la viruela del mono, la de África, por ejemplo. Sí, presenta diferencias y sobre todo la diferencia es la capacidad que ha tenido de extenderse y transmitirse. O sea, es un virus, como decía antes, estudiado y conocido desde hace muchos años. Sin embargo, un virus que estaba hasta cierto punto desatendido,
porque no se veía como una amenaza global, pero ahora en este momento pues está despertando el interés y nuevos estudios y por ejemplo lo que se está viendo es que aunque es un virus DNA, es un virus más estable que muta menos, pero que ciertamente ya en esta variedad de África Occidental que está circulando se ven ciertas mutaciones que le confieren probablemente esta capacidad de extenderse más fácilmente que como lo hacía anteriormente. Porque es un virus que está presente, ha estado presente sobre todo en África y en esa zona, ¿verdad? Sí. Hace mucho tiempo ya, eso no es nada nuevo. Claro, no es nada nuevo, pero como decía, pues estaba circunscrito a esa área. Casos, países por ejemplo ya como Nigeria reportando incremento de casos y por supuesto está donde está originalmente, en República Democrática de Congo, también países ya más hacia el occidente, en Ghana, es decir, que en distintos países en Europa, de África, que ya prácticamente ha estado recientemente. Sí, siempre habían casos importados, pero con un nexo epidemiológico claro, y como decía, en los Estados Unidos, en muchos otros países ya realmente se habían detectado brotes cada cierto tiempo, algunos más grandes, otros más pequeños, pero tenía capacidad, ¿verdad?, de burlar las fronteras y de salir. El asunto es que ahora tenemos más casos, más países. Eso es lo que realmente llama la atención de este brote actual de viruela símica. Y es lo que ha despertado la preocupación. La diferencia o la similitud que existe entre la viruela humana y la viruela del simio, o del mono, ¿verdad? Sí. La gente le dice del mono o del simio. Sí, ¿no? Tienen diferencias no solamente desde el punto de vista virológico, sino desde el punto de vista del comportamiento clínico, por ejemplo. Generalmente la viruela del simio suele ser una enfermedad menos virulenta, menos letal también que la viruela humana, pero también tiene dos variantes que se comportan de una forma diferente, siendo la centroafricana muchísimo más agresiva o letal que, por ejemplo, la del África Occidental, que es la que está circulando actualmente en otros países. También en torno a las manifestaciones clínicas, la presencia o no de adenopatías, que generalmente no estaban en la humana y están en la símica. O sea que tiene realmente sus diferencias, pero algo interesante es que realmente la vacunación contra viruela confiere protección también contra el virus de la viruela del simio. Entonces tenemos ¿en qué proporción? Esa posibilidad en torno a un 85%. 85%. Entonces eso es bastante bueno porque tenemos la posibilidad también de hacer estrategia de vacunación en anillo, es decir, de vacunar tanto al personal de salud que está en contacto, de laboratorio, todo lo que implica el personal de salud. Entonces todas las personas que se han vacunado, que tienen alrededor de 40 a 45 años, que nos hemos vacunado contra la viruela, ¿podríamos estar protegidos de esta viruela? ¿O se hace necesario realmente que, en este caso, Salud Pública y las instituciones de salud del Estado haya que hacer una vacunación masiva No, hay que decir viruela, que vacunación masiva contra viruela ya no se hace desde el que fue declarada extinta en torno al 1980, o sea, hace ya más de 40 años. Estamos hablando de que las personas que se han vacunado ya tienen realmente muchos años de haber completado ese esquema de vacunación y algunos de ellos, claro, van a persistir la protección, pero sabemos también, o sea, hay estudios que sugieren que realmente puede mantenerse la protección, pero también sabemos bastante bien que con los años mucha de la protección asociada a la vacunación va decayendo y sobre todo que estamos hablando de más de 40 años. O sea que de primer plano yo le diría sí, hay estas personas mayores de 45, 50 años que han sido ya vacunadas previamente contra viruela estarían en una probablemente mejor situación de protección contra la viruela del simio, pero eso no quiere decir que podemos asegurar esto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Bueno, las manifestaciones clínicas inicialmente es la fiebre.
sea, y después de la fiebre entonces viene la erupción. Eso es importante porque a veces pensamos solamente en la erupción, en lo que vemos en la foto, lo que vemos en los reportajes, pero primero generalmente es la fiebre y de 2 o 3 días después de iniciado el cuadro febril, entonces empieza la erupción, y la erupción entonces usualmente es como una mancha enrojecida en la piel, luego va aumentando, va teniendo relieve, se desarrollan vesículas, luego esta se puede romper y hasta quedar en una ulceración, o sea, en una úlcera, que es esa lesión ya necrótica, como con una placa negra por encima de la lesión cutánea. O sea, que esa es la manifestación, digamos, que más hace sospechar realmente al diagnóstico. Pero se puede confundir con otras Con enfermedades. un montón de enfermedades, claro que sí, porque hay muchas otras enfermedades febriles eruptivas, incluso las enfermedades por la familia de los herpes viridae, que ya es otra familia viral, que produce, por ejemplo, la gente a veces habla, tuve viruela, pero no es viruela, es varicela, ¿no? La varicela es otro virus, el virus varicela zoster, por ejemplo, los virus de herpes simple. Es lo mismo, o sea, varicela zoster que el herpes zoster. Es un mismo virus, es el virus varicela zoster, que de forma primaria produce la varicela, pero que en reactivación, usualmente décadas después del episodio de varicela, produce lo que se llama herpes zoster. O sea, cuando una persona tiene un herpes zóster, es una reactivación de ese virus de varicela que tuvo en algún momento, por eso se llama virus varicela zóster. Esos serían diagnósticos diferenciales, así como muchísimas otras enfermedades que pueden afectar la piel. O sea, que hay que tener una alta sospecha diagnóstica y sobre todo estar atento a lo que está pasando en el contexto internacional, para, si usted se ve frente a un caso, poder sospecharlo, notificarlo a las autoridades y que se les hagan la prueba pertinente. Doctora, ¿cómo podemos prevenir y cuál es el tratamiento que en el caso, verdad, que al país llegue esta pandemia? Porque ya está claro, verdad, que todavía, gracias a Dios, no ha llegado al país, ¿no? Se hablaba de que en Haití también pudiera existir casos, pero también se ha descartado, ¿no? Bien, las estrategias de prevención van en varios sentidos. Primero, si se identifica un caso sospechoso, ese caso sospechoso debe ser aislado y deben tomarse las muestras correspondientes. Obviamente el personal de salud, siendo una enfermedad que se transmite por contacto cercano, contacto con fluidos respiratorios, con fluidos de las lesiones cutáneas, entonces tiene que usar el adecuado equipo de protección personal, tomar las muestras y tratar de confirmar. Entonces, otra cosa que se hace para la prevención es la estrategia que les comentaba hace un momento de vacunación en anillo, es decir, el anillo alrededor de ese caso pues se va a vacunar, llámese personal de salud, llámese familiares, personas que han estado en contacto estrecho cercano con esa persona, pues se hace la estrategia de vacunación. Entonces, eso es lo que se está usando actualmente como prevención, o sea, todavía no se está hablando de retomar la vacunación global ni nada de esto, sino que se está haciendo una estrategia más focalizada o sectorizada hacia los lugares donde se detectan casos y se confirman. Entonces, otra cosa que se puede hacer es tratar al paciente. O sea, aunque la mayoría de las veces es una enfermedad febril eruptiva autolimitada que va a pasar y generalmente no va a tener mayores complicaciones, sí que algunas personas podrían complicarse y aunque no se compliquen, pues también hay un tratamiento antiviral. Entonces, el tratamiento antiviral hay que decir que no está disponible, son antivirales que básicamente se han probado en estudios en animales y que ahora en este caso, como el tecovirimat, el brincidofovir, el mismo cidofovir también tiene actividad, que ya es un antiviral mucho más viejo y que se ha utilizado para otros virus. También tienen actividad contra este virus, o sea que en caso de las autoridades deberían gestionar, tener un stock en caso de que se presenten casos en nuestro país. ¿Cuál es su percepción o su opinión profesional en lo que respecta a la actitud que debemos de tener los dominicanos, bueno, y todo el mundo con respecto a esta viruela? Veo que hay algunas informaciones que dicen que no hay muchos problemas, no es muy problemático para la salud, porque
no se ha reportado, hasta ahora no se han reportado muertes, ¿no? Bueno, en el brote hay que decir que en los países donde es endémico generalmente hay unas condiciones de salud y de vida en general más bajas que en los países donde ahora mismo se están reportando la mayoría de los casos, que son países como Reino Unido, como España, como Portugal. Entonces, en esos países donde esa enfermedad es endémica, la mortalidad de la variante que está ahora se ha reportado hasta un 3% aproximadamente, en alguna otra serie un 2%, ya la de África Central hasta un 10%, o sea que, pero repito, en esos países, ¿no? En los países donde se está presentando ahora la mayoría de los casos tienen mejores condiciones de salud y la gente en general más acceso también a cuidado y pues no se ha reportado mortalidad. Pero ojo, esto no quiere decir que si esta enfermedad atrapa a una persona que tenga condiciones también pueda complicarla. Pero yo lo que creo es que sí, que tenemos que estar atentos y sobre todo las autoridades de salud, pero hay ahora mismo problemas de salud más prioritarios a los que debemos poner el ojo, poner el foco y por ejemplo la situación de COVID en nuestro país que se está incrementando en los últimos días, semanas. Y creo que eso es más importante todavía, sin perder de vista lo que está sucediendo con la viruela del simio. ¿Puede decirnos más o menos cuál es a su percepción y también su experiencia, ¿verdad? En el consultorio, cómo está el tema precisamente del SARS-CoV-2, del COVID en nuestro país en este momento? Sí, nosotros hemos visto y lo hemos advertido que ya desde hace un par de semanas atrás estamos viendo incremento de las consultas, incremento de la emergencia. En principio no teníamos incremento de las hospitalizaciones, pero también ya en los últimos días estamos también teniendo incremento de las hospitalizaciones. Entonces, recordarle, ¿no? a la población también que realmente este virus sigue circulando, que las variantes que están circulando actualmente siguen siendo la Delta. Nosotros y el hemos Omicron. pedido a las autoridades que realmente, pero pues están bastante atrás en este sentido, que actualicen, ¿no? Las variantes y subvariantes que tenemos circulando en nuestro país, en nuestro territorio, no solamente a nivel de las grandes ciudades, sino en el territorio nacional, que se tomen muestras y que se vivan actualizando. Sin embargo, sí te puedo decir que lo que nosotros hacemos por vía privada, todas las que he mandado a hacer últimamente han sido Omicron de la subvariante BA2. BA2. ¿Cuál es más contagiosa, la Delta, la Omicron? Omicron claramente, bueno, mostró ser bastante contagiosa y no necesariamente menos patógena como inicialmente se habló, sino que sobre todo pues la población vacunada ha tenido pues una respuesta de una enfermedad muchísimo más leve, muchísimo más digamos letal, porque es una población que ya está diferente, no está como al principio, que nunca había estado expuesta al virus ni a vacunación, sino que muchos de los que realmente están teniendo ya o habían tenido un episodio y sobre todo habían sido vacunados. Pero ciertamente en los últimos días ya estamos viendo también un incremento modesto en las hospitalizaciones. ¿Usted cree, bueno, la Sociedad Dominicana de Infectología se pronunció al respecto de la aplicación de la tercera dosis? Ahora se está aplicando también una cuarta dosis. El Ministerio de Salud Pública ha autorizado, ¿verdad?, esta cuarta dosis. Bueno, incluso el presidente ya se ha puesto su cuarta dosis. ¿Qué opinión le merece a la Sociedad Dominicana de Infectología y cuál es su recomendación y orientación para en este caso? Miren, ya realmente a partir de los estudios internacionales y también de los estudios que se han hecho en el mismo país, nosotros sabemos muy bien que hay un declive en la protección de la vacuna a medida que pasan los meses. Entonces, lo primero es que un esquema básico de vacunación ya no puede ser un esquema de 2 dosis. Realmente un esquema básico debe tener sus 3 dosis. Y ya después, entonces, el asunto de aplicar un refuerzo
al 5º mes de la tercera, que sería una 4ª dosis de la vacunación. Básicamente es reforzar la inmunidad, porque con las vacunas que tenemos actualmente disponibles, sabemos que sí, que logramos protección, que logramos reducir no solamente enfermedad letal, o sea, mortalidad, logramos reducir realmente complicaciones. Sin embargo, también sabemos que a medida que pasan los meses hay un declive en esa respuesta. Entonces hay que realmente aplicarse los refuerzos. O sea que sí que estamos muy, en ese sentido sí que estamos de acuerdo. Qué bien, doctora, me gustaría en esta parte final tener una panorámica de las otras enfermedades en nuestro país, ¿verdad? Diferente a las que hemos conversado, el COVID y la viruela del mono. Otras enfermedades que tenemos siempre permanente, como el caso del dengue, el caso de la hepatitis, por ejemplo, y de la varicela que también ahorita mencionamos, ¿no? Sí. Importante mencionar que nosotros tenemos otras enfermedades inmunoprevenibles cuya vacunación, por ejemplo, enfermedades como la difteria, como el tétanos. La leptospirosis, por ejemplo. Bueno, sí, pero no es inmunoprevenible. Entonces la tenemos, pero no es inmunoprevenible. Entonces estas que son inmunoprevenibles, recordar, porque los números en vacunación en nuestro país, también a nivel global, han caído, donde hemos tenido ahora unos números de 10 años atrás. Hay en países donde ya en las Américas se han reintroducido casos, por ejemplo, de sarampión inclusive, o sea, enfermedades que antes no estaban. Nosotros en nuestro país todavía no, pero para evitar que esas cosas pasen, por ejemplo, una reintroducción del sarampión que debemos tener, es reforzar a estos niños que se perdieron las vacunas por estar, por la situación de la pandemia, que los familiares, los tutores o padres de estos niños realmente lo lleven a completar su esquema de vacunación, y también a los adultos, por ejemplo, porque es triste ver adultos muriendo de enfermedades que con una vacuna que son gratuitas, que pueden acceder, como por ejemplo la vacuna del tétanos, y que cada 10 años hay que ponerse un refuerzo. La mayoría de las personas no tienen su refuerzo aplicado. Entonces eso, tenerlo en cuenta. Pero sí tenemos otras enfermedades que siempre tenemos en nuestro país, como te mencionaba, la leptospirosis, como también el dengue, y recordar que también hay medidas que nosotros podemos utilizar para prevenir estas enfermedades. Por ejemplo, en la leptospirosis, que están implicadas no solamente las ratas, sino por ejemplo el acúmulo de agua sucia cuando estamos sin calzado, por eso es tan frecuente, por ejemplo, los trabajadores agrícolas. Cierta agua contaminada pueden entrar a través de la piel y también contaminar. Entonces, aparte en el dengue, los mosquitos, los cacharros, nosotros podemos también incidir, trabajar en nuestro medio ambiente para tratar de eliminar o de controlar el vector, que es el Aedes. O sea que esas cosas también hay que tenerla en cuenta y siempre irla trabajando, porque la tenemos permanentemente en nuestro territorio. Así es, y que es responsabilidad de todos, ¿verdad?, aportar para que precisamente estas enfermedades no lleguen hasta nuestros hogares. Doctora, en esta última parte le dejo para si tiene alguna información adicional, sobre todo de la Sociedad Dominicana de Infectología, sus eventos, si tienen alguna actividad reciente ahora que se va a celebrar, tengo entendido, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros de hecho, y a la comunidad médica en general, a los estudiantes también de medicina, a los especialistas, tenemos un curso virtual durante todo este mes de junio. Los 4 sábados de junio pueden acceder a las plataformas digitales de la Sociedad Dominicana de Infectología, incluyendo nuestra página web y nuestras redes digitales también, porque ahí tenemos los enlaces de inscripción para nuestro segundo curso virtual de actualización en infectología. Vamos a tener durante esos 4 módulos, 4 sábados, un conjunto de especialistas muy destacados, tanto de nuestro país como a nivel internacional también. Y como dijimos, es totalmente gratuito, se puede inscribir, y con un 70% de la asistencia a las sesiones van a tener acceso a certificado de participación, y tenemos aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también del Colegio Médico Dominicano. O sea que les invitamos y espero que aprovechen la oportunidad de hacerlo.
Así es, bueno, precisamente este programa siempre tenemos las últimas informaciones para todos ustedes, ¿verdad? Y sobre todo los expertos, los especialistas y sobre todo nuestros estudiantes de medicina y sobre todo en el área de infectología. Muchas gracias, doctora, por estar en esta consulta médica de hoy. Muchísimas gracias, Patricio, y a todos los que nos han estado acompañando. Gracias, doctora. Hoy estuvimos con la grata compañía de la doctora Clevi Pérez, internista, viróloga e infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y ustedes no se muevan, tras la pausa les contaremos en nuestro segmento de Tecnosalud cómo logran trasplantar con éxito un hígado humano tratado durante 3 días fuera del cuerpo. Les contamos luego de la pausa, quédese con nosotros. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas padecerá en algún momento dolor crónico musculoesquelético. Y actualmente, el 40% de todas las personas sufre dolor crónico. En nuestro centro de proloterapia manejamos de manera espectacular con la última tecnología de punta y además con la técnica no quirúrgica más avanzada. Si usted es uno de los dominicanos que tiene dolores, acérquese a nosotros y verá resultados impresionantes. Centro de Proloterapia y Manejo del Dolor. Luis Amía Mateo, Edificio Sprint Center. Teléfono 809-567-5050. Dolor, ni un día más. Soy la primera en cuidarte, la primera en acompañarte y estar ahí para ti en cada momento. Tu sonrisa me impulsa a brindarte la más amplia red de atención a nivel nacional a través del Plan de Servicios de Salud PDSS. Primera ARS de Humano. Tu primera sonrisa, tu primera ARS. Participa en el segundo Congreso Latinoamericano de Salud Digital, 6 y 7 de septiembre, Hotel Real Intercontinental Santo Domingo. Un camino hacia la transformación digital en la industria de la salud y las nuevas tendencias en la era postpandémica. Dirigido a los líderes y representantes de los sectores público y privado de las áreas de salud, tecnología, educación, banca y seguros. Para registro, congresosaluddigital.com o llámanos al 809-567-2663. Una actividad organizada por Adium Salud Digital y AF Comunicación Estratégica. Bueno, esta exposición es realmente para el pueblo dominicano. Yo creo que el artista tiene una responsabilidad con su pueblo y la reunión de todas estas obras es precisamente para que la gente pueda venir a disfrutarla con sus hijos. El Museo de Arte Moderno se viste de gala con una muestra de lujo del que podríamos decir, sin temor a exagerar, es un verdadero virtuoso de las artes visuales. Yo dudo que en toda el área del Caribe y un poco más allá se estén contemplando obras como las que se contemplan en este Museo de Arte Moderno de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. El museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y en esta última parte del programa, en nuestro segmento Tecnosalud, donde vamos a compartirle un equipo multidisciplinario de la Universidad de Zúrich en Suiza ha tratado un hígado humano dañado en una máquina durante 3 días fuera del cuerpo y lo ha implantado con éxito en un paciente con cáncer.
El equipo médico preparó el hígado dañado en una máquina de perfusión con varios medicamentos antes de implantarlo en un paciente con cáncer. De esta manera fue posible transformar el hígado en un buen órgano humano, aunque originalmente no fue aprobado para trasplante debido a su mala calidad. La perfusión de varios días, es decir, la circulación mecánica del órgano, permite terapias antibióticas u hormonales o la optimización del metabolismo hepático. Por ejemplo, una bomba sirve como reemplazo del corazón, un oxigenador reemplaza los pulmones y una unidad de diálisis realiza las funciones de los riñones. Además, se pueden llevar a cabo largos análisis de laboratorios o de tejidos sin presión de tiempo. En circunstancias normales, esto no es posible porque los órganos solo se pueden almacenar durante 12 horas si se almacenan de manera convencional en hielo y en máquinas de perfusión disponibles comercialmente. Y con esta nos despedimos. Hasta aquí nuestra consulta médica de hoy. Yo soy Patricio Peralta. Nos volveremos a encontrar en otra entrega más de este programa. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica.